Todos hemos sabido, conocido a alguien que sabe una historia o que ha vivido una historia relacionada con la Santísima Muerte. Esta noche voy a contarles algo que sucedió por aquí por donde vivo. La verdad es que esto fue hace mucho tiempo, pues hace como unos 10, 15 años que conocí esta historia. Seguro que ustedes han vivido algo similar. O conocen a alguien que conoció a alguien que sabe acerca de estas cosas. Todos sabemos y hemos visto esas capillitas, ¿verdad? Esas capillitas que ponen en las cuadras como adorno, como un pequeño templo, ya sea por agradecimiento, por alguna promesa o algo que quedó pendiente por ahí con alguien. Y pues se han escrito muchas cosas, se han prometido varias, y entre ellas, pues poner una capilla para la Santa Muerte. Así como por aquí hay varias, pues que les ponen a varios santos, ¿verdad? Ya sea la Virgen de Guadalupe, también a San Judas Tadeo, y últimamente se ha visto muchas que le ponen a un señor llamado o apellidado Malverde, ¿verdad? A mí me dio curiosidad saber qué es lo que había pasado porque había una pequeña capillita de esas que ponen a ras del suelo. Se veía más bien como una pequeña tumba, una pequeña cripta. Estaba toda de negro. En su interior había una figura de la Santa Muerte. Lo que más me intrigaba era que las personas que vivían en esa casa ponían una veladora por la parte de adentro. Esta estructura que les estoy contando, para que más o menos se la vayan imaginando, en la banqueta empezaba esta estructura. Tenía la forma cónica, era más bien como una especie de huevito. Estaba partido a la mitad. Se veía que lo hicieron con sus propias manos. Quizá alguna persona que no sabía de materiales o de cómo construir algo específicamente. Se veía que alguien la había hecho con el sudor de su frente, ya que a decir verdad pues no se veía muy bien hecha. Medía aproximadamente unos 50-40 centímetros de alto, de ancho, más o menos lo mismo. Estaba toda de negro. En su interior había una imagen de la Santa Muerte. Era una imagen pequeña, solamente la imagen y la veladora. A decir verdad, toda esta estructura se veía como chamuscada. Algo chamuscada, sí. Esa era la impresión que a mí me daba. Para poder ver la imagen, tenías que ponerte en cuclillas frente a ella. Tenías casi que hincarte, porque estaba muy por debajo de una persona normal que podía pasar caminando por ahí, ¿verdad? Una de esas tardes que yo pasé por ahí, de repente la estructura pues ya no estaba. Poco tiempo después, como eso de los 2 meses, empezaron a construir una capilla bastante alta. Se veía que la familia, de cierta forma, había cambiado la intención de que fuera una humilde y pequeña estructura hecha a mano a una más grande, muy bien hecha. La pregunta era, ¿por qué de repente decidieron cambiarla? El día de su inauguración llegó. Pues yo, la verdad, fui invitado a ese lugar. Yo con discreción me acerqué a los dueños de la casa. Les pregunté qué había pasado
¿Por qué habían decidido cambiar esa estructura? ¿O por qué habían hecho la primera desde un principio? Una de las personas que escuchó mi pregunta me tomó del hombro y me llevó a la otra habitación. Me ofreció un trago de vino y nos sentamos los dos en un sillón ahí en la sala de la casa. Era muy lúgubre el lugar, ya que eran como las 6 de la tarde, 7 de la noche. Iba cayendo el anochecer apenas, y aunque todavía pasaban los rayos de luz por los ventanales, adentro se sentía una especie de ambiente especial. El señor que me tomó del brazo y me llevó a ese lugar me contó la historia de cómo fue que esa pequeña capilla, la primera, había sido incendiada. Ellos le habían hecho esa pequeña capillita en base a una promesa cumplida, algo que le habían ofrecido a la Santísima Muerte y ella les había cumplido. Decidieron hacerle la capillita como ellos pudieron, como Dios les dio a entender. Era la intención pagar la promesa, la ofrenda, ahora sí que ofrecida. La intención era pagar la deuda, saldar lo que se había ofrecido, y lo hicieron como ellos pudieron hacerlo. No faltó el vecino chismoso, intrigoso, que molesto dijo: ¿por qué ponen este tipo de cosas aquí en la calle? ¿Quién les dio autorización? Pues los señores se enfadaron porque pues resulta que la calle es pública. No tenían por qué pedirle permiso a alguien si querían hacer algo en su banqueta o no. Entre dimes y diretes, la ofrenda se cumplió. Se puso la capillita, la pequeña capilla. Algún tiempo prudente después, alguien irrumpió el altar. No solo rompió la pequeña puerta de cristal que daba para poder ver el interior de la capilla, sino que se robaron la Santa Muerte, y no contentos con eso le prendieron fuego. Y ahí la respuesta que yo estaba buscando del por qué desde un principio yo había visto esa capilla, pues algo chamuscada, ¿verdad? Resulta ser que el culpable de tal acción había sido un chamaquillo, un vándalo de la colonia. Pero pues los señores no sabían quién había hecho, quién se había atrevido a hacer semejante acto. Pasaron varias semanas, y en esas semanas de repente llegaron a la casa. Los señores, los dueños del hogar, los dueños de esa capilla, pues estaban pensando seriamente en cambiarla, hacer una estructura mucho más grande precisamente para evitar este tipo de fregaderas, ¿verdad? Una señora llegó, tocando desesperadamente a ese hogar. Cuando los señores salieron, se quedaron intrigados porque no conocían a esa señora. Esta misma les suplicaba que por favor fueran a la casa a ver a su hijo. Ellos no tenían ni la más mínima idea de quién era, o qué es lo que había hecho, o por qué la solicitud. La señora, entre lágrimas, les contó que su hijo fue el culpable de tal atrocidad cometida en contra de esa pequeña capilla. Les había contado que él llegó una noche en estado inconveniente, con la Santa Muerte en la mano, con cara de triunfo y diciendo que él había quemado una capilla. Ni él mismo sabía en qué problema se había metido, porque esa capilla fue, pues, producto de una promesa. Entonces, los señores se dieron cuenta que pues no podían hacer nada. Simplemente les dijeron que pues pagaran los daños hechos y que no había ningún problema. El problema era que el muchacho estaba divagando, estaba quedando en los huesos, estaba alucinando, no podía ni controlarse, no comía, no dormía, no bebía.
Se estaba volviendo loco porque decía que las sombras lo estaban persiguiendo. Lloraba en las noches inconsolablemente como un niño. Quería que regresara su madre a sus brazos. Estas cosas se fueron incrementando. Su madre le decía que lo que había hecho estaba muy mal y que tal vez iba a pagar por lo que había hecho. Le suplicó que fuera con los señores a pedir disculpas, pero él no quería hacerlo. Dijo que no le importaba, que él no creía en nada de eso y que para él era un triunfo más. Una travesura cualquiera. Los señores fueron a la casa a ver al chamaco, vándalo, ¿verdad? Cuando llegaron a la casa, resultó que era cierto todo lo que andaban diciendo. El chamaco aquel no podía dormir, estaba gritando como loco en el interior de su cuarto hasta el fondo. Decía que lo dejaran en paz. Alzaba las manos hacia el techo como queriendo agarrar algo, como queriendo abrazarlo. Después, de repente, se tiraba a llorar sin alguna explicación. Ciertamente parecía un loquito. Alguna persona con esquizofrenia, de esas que todo mundo ha visto en las calles de la gran ciudad, abandonados a su suerte y sin familiares quien los reclame, viviendo en las calles y sufriendo la más terrible soledad. Después de todos estos hechos, la mamá del joven se ofreció a reparar todos los daños y a regresar a la Santa Muerte a su lugar. Mientras todo esto me lo estaba contando el señor, ya estaba cayendo la noche. Y era justo la hora en que iban a empezar la misa para la Santa Muerte, que era su inauguración. El nuevo altar estaba más allá de los 2,5 metros de altura. La Santa Muerte que habían decidido poner ahí medía más o menos 2 metros. Era de esas santas muertes tan hermosas que se deslumbran en ese tipo de altares. Era de papel maché. Le habían puesto cabello negro, lacio, muy bonito. Un gran vestido negro y púrpura. En una mano tenía el mundo y en la otra la guadaña. Al inspeccionar ese altar, pude notar una muy pequeña Santa Muerte a los pies de la grande. Esta pequeña imagen tenía exactamente como peculiaridad que estaba chamuscada, se veía quemada, lo que yo no entendía, porque se supone que el muchacho había agarrado la Santa Muerte y después le había prendido fuego a lo que quedó del altar. Días después, pude encontrarme a este señor de nuevo y le supliqué que me terminara de contar qué fue lo que había pasado con el joven. Me contó, después de que la señora decidió ayudar a construir el nuevo altar, reparar el daño y entregar a la Santa Muerte, el joven empezó a recuperar la cordura poco a poco. Entre sus ratos de lucidez, le comentaba que una figura de 2 metros de alto lo atormentaba. Se había arrepentido de haber hecho lo que hizo, y como por arte de magia poco a poco fue recuperando la salud mental y física. Actualmente, este altar tiene más de 15 años y año con año le hacen su fiesta. Yo no he vuelto a ir desde que se inauguró, ya que realmente no congenio mucho con la forma en que llevan ese culto. No por la Santa Muerte, sino por el misticismo católico que llevan alrededor de él. Creo que es muy independiente una cosa de la otra, ¿verdad? Y pues no congenio mucho con ese tipo de sincretismos. Después empezaron a llegar santeros y cosas así. Definitivamente, a cada capillita le llega su fiestecita. Zapatero a sus zapatos, eso sí.
La travesura de aquel joven quedó en el olvido, pero él es de los primeros que está ahí, mes con mes ofreciendo una ofrenda y año con año en la fiesta de lo que ahora le llama su patrona. Este fue el relato de esta noche. Si ustedes conocen uno y quieren que su servidor, Macario Carras, lo lea, no olviden escribirme a macario.carras@gmail.com. También por ahí les comento que no olviden suscribirse si les gusta la manera en que su amigo y su servidor les cuenta estos relatos. Denle ahí like, compartan y síganme en mis redes sociales. Actualmente pues solo uso TikTok, esa que le dicen TikTok, y YouTube. Les saluda su amigo Macario Carras, deseándoles que pasen muy buena noche y descansen en paz.